Ahora sí, ahora sí. Ahí va, perfecto. Un poquito más arriba, hacerle la cara. Ahí está. Perfecto. Finalmente empezamos. ¿Cómo están, queridos aprendices? Bienvenidos una vez más al canal donde aprendemos, pero pasándola bien. Gente, miren esto, qué calorcito que traigo hoy. Bueno, mi gente, estoy muy contento de inaugurar esta sección del día de hoy. Esta sección que la hemos venido esperando. Hace un montón que quería estar más cerca de ustedes. Miren lo que traigo hoy, pues con todo el cariño del mundo, con ganas de deslumbrarlos, con ganas de sumarles mucho conocimiento. Está haciendo mucho calor, me encuentro en la ciudad de Buenos Aires, así que me encantaría saber en qué ciudad del mundo me están mirando. Así que me encantaría los que ya se están conectando. Muchas gracias a toda la gente que está llegando a esta clase del día de hoy. Me encantaría que me digan qué ciudad del mundo nos están mirando. Bueno, si estás viendo esta grabación luego, estamos iniciando unas transmisiones en vivo en vista de que, como ustedes saben, mi más grande pasión es enseñarlos. Y la idea es ir arrancando con destilados, ¿ok? Como ustedes saben, los destilados... mira, voy leyendo ahí, qué lindo, desde México, desde Burlingame, me encanta, desde Mendoza, perfecto. Bueno, los sigo leyendo. Como ustedes saben, gente, me encanta enseñar, así que bueno, decidí estar más cerca de ustedes con estos live. Luego me dicen si les copa, si les gustó, y lo vamos a seguir haciendo. Vamos a hacer uno hoy, sábado, y vamos a hacer uno mañana, domingo, igual, 19 horas. El día que más asistencia tenga... Ese día, bueno, supongo yo que ya ese sería el día que más les gustó a ustedes la conexión y ya lo vamos a dejar fijo. La idea es que estos lives sean muy cortos, así que tengo un contador de tiempo ahí. La idea es que sean lives no mayor a 12 minutos. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos directo al grano. Masterclass de vodkas. Muy bien, lo primero que hay que entender sobre vodkas es qué tipo de bebida alcohólica es, ¿no? Es una bebida alcohólica destilada, ¿ok? Principalmente son destilados de granos, cereales, tales como maíz, centeno, cebada. Pero también encontramos vodkas de papa, ¿ok? Es decir, vodka que su materia prima sería la papa. Ahora, ¿cómo? Ustedes se deben estar preguntando y estar cómo identificar un buen vodka de un mal vodka, ¿sí? Y esto principalmente, ¿por qué? Esto... ¿De qué? Perdón. Déjame ver, me encanta. ¿Esto por qué? Porque a la hora de nosotros ir al súper, ¿no? o al mercado, uno siempre se pregunta cómo elegir un buen vodka. Y me pasa mucho a través de las redes sociales que la gente me pregunta, Chejo, ¿cuál te parece el mejor vodka? Entonces, primero vamos a empezar por la base, ¿no? Vamos a empezar, digamos, qué sería el vodka o qué tiene el vodka. A mí me gusta explicar mucho que el vodka, si ustedes lo ven, es una bebida alcohólica que su importancia no solamente está en el alcohol, sino también en los compuestos adicionalmente del alcohol. Si nosotros analizamos, por ejemplo, vamos a comenzar por Sky. Te dice que tiene 40% de grado alcohólico, pero en un 100% de contenido neto nosotros vamos a darnos cuenta que entonces el otro 60% ¿qué es? A ver, los quiero leer. El otro 60% ¿qué es? O sea, si el 40% del contenido neto alcohol, ¿qué sería el otro 60%? Pues el otro 60% es agua. Entonces, básicamente, ahí comenzamos nosotros a empezar a entender un poco mejor qué es el vodka o cómo diferenciar los vodkas. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar por exactamente, agua, exactamente. Entonces, cuando nosotros vayamos a analizar el vodka, no nos vamos a concentrar solamente en el alcohol o el origen, sino que también vamos a analizar otros factores como el agua, que es muy importante. Y como ustedes saben, hay muchos tipos de agua. Tenemos aguas minerales, tenemos aguas de pozo, tenemos aguas minerales, agua desmineralizada, agua potable. O sea, tenemos un montón de tipos de agua. Entonces, dependiendo del tipo de agua que se elija en el vodka, pues obviamente el vodka también va a tener un matiz diferente. Como por ejemplo en el caso de acá, el vodka Finlandia, que es agua de glaciales. Entonces ya más o menos me están entendiendo la vuelta. Bueno, perdón que estoy un poquito ronco, pero ayer estaba en un cumpleaños, así que... Bueno, en fin. Vamos a comenzar por el origen. El origen es en los años 800 el vodka y originalmente se conoció como agua de vida, ¿no? Yo creo que ese término yo lo habían escuchado. Finalmente, o también está conocido como aquavita, ¿no? Como agua chiquita. Bueno, los principales orígenes eran árabes, o sea, lo primero que se conoció o la primera vez que se vio el vodka son orígenes árabes. Uno generalmente se le viene a la cabeza primero Rusia o Polonia, pero lo primero eran vodkas árabes.
Luego llega en el año 1700, finalmente, acá tengo mis anotaciones porque estas datas se las quiero dar muy específicas. Llega en el año 1700, llega finalmente a Rusia y Polonia y los países bálticos. Bien, ¿cuáles son los principales países productores o los principales países reconocidos? Bueno, tenemos Rusia, Polonia, Noruega, Estados Unidos, son como los principales países del mundo productores. Bien, ¿qué les quiero contar antes de comenzar? Muchas veces cuando se dice el vodka, se dice como que bueno, el vodka es proveniente de la papa. Y eso es un mito, eso es algo que quiero aclarar acá. Los vodkas principalmente son de cereales. Existen en el mundo solamente 25 destilerías que producen vodka de papa. Entonces, eso de que el vodka es de papa es mentira. O sea, el vodka es principalmente de granos y cereales. Y dependiendo de la selección de qué grano y qué cereal, entonces vamos a tener un perfil de vodka diferente. Bien. Bien. Otro mito que tengo acá anotado que quiero compartir con ustedes es que generalmente nosotros pensamos, y fíjense que hay un calor, yo hubiese podido poner las botellas en el congelador o en el refri para dar esta clase, y fíjense que no lo estoy haciendo. Y no lo estoy haciendo porque cuando nosotros metemos la botella del congelador, básicamente es como que si apagáramos todas las propiedades del sabor del vodka y las propiedades organolépticas. Entonces, eso de meterlo en la heladera, aunque se toma de esa manera en Rusia o en Polonia, realmente tiene que ver con otra, o sea, con el origen de esa costumbre, de esa cultura de tomarla, que fue a través de la guerra, etc. Pero esa es una mala manera de tomar vodka. Entonces, como que de alguna manera quiero ir también con los mitos como para irle sacando esa cosa de la cabeza. Bien. Pasamos. Ok. Ahora sí. Ahora, esto ya finalmente vienen mis consejos. Te voy a dar 3 consejos a la hora de tú elegir un buen vodka. 3 consejos. Consejo número 1. Anótate ahí. Analiza que el vodka tú tienes que tomar en cuenta el agua. O sea, con qué tipo de agua se hace. ¿Sí? Si es agua de manantial, si es agua de pozo, de represa, de lago, si es mineral, si no es mineral, si es filtrada. ¿Ok? Porque todo eso te va a cambiar el sabor del vodka. Número 2, el país de origen. ¿Por qué el país de origen? Porque como ustedes bien saben, cada país tiene su reputación. ¿Me explico? O sea, nosotros vemos, por ejemplo, Argentina, que es el país donde yo vivo actualmente, bueno, tiene reputación en el asado, tiene reputación en el fútbol, tiene reputación en los vinos. O sea, ya tú sabes, por ejemplo, que en Argentina cualquier vino que tú selecciones en una góndola, o sea, en las estanterías hasta el más abajo, te vas a dar cuenta que es un buen vino. ¿Cierto o no? Dígame ustedes si es verdad o mentira. Entonces, eso también es importante a la hora de los vodkas, ¿sí? Es decir, de qué país proviene, porque de eso también va a depender la pureza, la tradición. Entonces, bueno, la segunda cosa importante es el origen. La tercera sería la materia prima, es decir, qué materia prima se está utilizando, porque si se utiliza papa te va a dar un tipo de vodka, un tipo de sabor, si se utiliza trigo te va a dar un tipo de sabor, si se utiliza maíz un tipo de sabor y así sucesivamente. Y la cuarta, el proceso de elaboración. El proceso de elaboración es demasiado importante, mi gente, porque por ejemplo, no es lo mismo que sea una vez filtrada a que sean 5 o 10 veces filtrada, o qué tipo de destilación, o qué tipo de rectificación, o qué tipo de alambiques se utilizan, si son alambiques de columna, continuos, discontinuos, pop steel. También muy bien ahí Samuel, si tiene o no tiene denominación de origen. O sea, todas estas cosas son muy importantes. Entonces, bueno, estas son las 4 cosas. Me encantaría que alguien lo escriba ahí en el chat. Estas son las 4 cosas que tú tienes que analizar a la hora de elegir un vodka. ¿Y por qué te digo esto? Porque fíjate que yo acá te voy a presentar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de vodka diferentes. Y seguramente que hay 3 o 4 que tú conoces. Y hay otros que no conocen. Y esta es mi idea con estas clases, como que también romper esos mitos y leyendas y que ustedes realmente tengan un criterio que al momento de elegir un vodka digas como que, bueno, lo estoy eligiendo por esto. Y puedes especificar los criterios. Es porque este es un vodka que me gusta porque tiene un sabor mineral y además me gusta porque se hace en alambiques de cobre y así. O sea, que tengas argumentos para tú poder hablar del vodka y no solamente que te dejes llevar por el precio. Porque si te dejas llevar solo por el precio y la marca, vas a estar comprando la marca, el precio y la obtención, pero no vas a estar comprando realmente algo por su elaboración, por la materia prima. Y ustedes que se están formando como profesionales o ustedes que ya son profesionales, es demasiado, bueno, visión de origen, muy bien. Para ustedes es demasiado importante no caer en el prejuicio, sino que puedan tener un criterio objetivo y esa es mi idea con esta clase el día de hoy.
Bien, una vez terminado esto, mi gente, vamos a pasar entonces a lo que sería, el segundo consejo. El segundo consejo es que dependiendo del tipo de vodka que tú elijas, tú lo vas a poder utilizar para algo. Es decir, yo no me tomaría, por ejemplo, no me lo tomaría Stir, por ejemplo, no me tomaría este vodka, no me lo tomaría Stir. ¿Por qué? Porque de los 6 tipos de vodka que yo tengo acá, este es el más neutro. Es decir, el que yo no voy a percibir congéneres, no voy a percibir propiedades organolépticas, me explico, sino que es básicamente puro alcohol y agua. No es un vodka que fue concebido para que tú sintieras otras aristas de sabor. Entonces, en ese aspecto, ¿yo qué vodka me tomaría solo? Me tomaría un Smirnoff solo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si es un vodka que vas a percibir otros sabores, minerales, otro tipo de agua, una densidad, lo vas a percibir acá. Entonces, esto es importante que tú sepas qué vodka elegir para cada tipo de consumo, ¿sí? Es decir, si lo voy a tomar solo, si lo voy a tomar en un cóctel, si lo voy a tomar en alta coctelería o si quiero hacer un cóctel más sencillo, más de pileta. Entonces, esto sería como la segunda cosa que te consejo. Y el tercer consejo que te tengo el día de hoy, a ver, los leo, muy bien. El tercer consejo que te tengo el día de hoy es el siguiente. Si tú te estás capacitando, te estás formando como bartender o como profesional del bar, es demasiado importante que entiendas cómo están elaboradas las bebidas. ¿Por qué? Porque si tú entiendes el origen de la bebida, entiendes a profundidad, tus cócteles van a quedar de muchísimo más nivel. Y eso creo yo que es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos darle lo mejor a nuestros clientes o elaborar lo mejor para nosotros. Entonces, a la hora de tú hacer un cóctel, que tú conozcas la bebida alcohólica a profundidad, te va a dar, te va a dar muchísima más propiedad para tú hacer tus cócteles. Muy bien. Bueno, una vez explicado esto, mi gente, los quiero invitar a una cosa, por favor. Si ya les ha gustado la clase hasta aquí, porque ya estamos cerca de terminar la clase, como saben son clases muy express, los quiero invitar a que me regalen un like, porque si me regalan un like ahora, yo voy a entender que les está gustando la clase y que quieren mañana una segunda parte y que más adelante quieren seguir viendo este tipo de clases. A ver, muy bien, gracias por esos likes, veo cómo aumentan, les agradezco mucho, gracias. Bien, vamos a pasar a la acción. Obviamente, mi gente, si me ven un poquito lento, como ustedes saben, como que este es un formato nuevo, entonces como que me estoy ahí calibrando, ¿no? Ya a medida los demás voy a estar muchísimo más sueltos. Como el primer video del canal, si no vayan a ver el video del Fernet, se van a dar cuenta, gracias Emilio, se van a dar cuenta que el video del Fernet estaba como pegado y ya después del, no sé, el video número 30 ya estaba súper suelto. Así que bueno, vamos a la acción. Vamos a la cata, ¿ok? Vamos a empezar la cata. Me gustaría saber y me gustaría que ustedes me digan si tienen vodka en su casa para catar y qué tipo de vodka tienen para hacer esta degustación. A ver. A ver. Díganme qué vodka tienen en su casa, los leo. ¿Qué vodka tienen en su casa y qué vodka van a degustar el día de hoy? Bueno, solamente te perdiste que les estaba pidiendo que me regalen un like si les ha gustado la clase el día de hoy. Bueno, muy bien, vamos a la cata. Lo primero que hay que entender acerca de la cata es lo siguiente. Realmente las sugerencias cuando se trata de vodka, a ver qué tienen por ahí. Me encanta, ahora los leo. No tengo vodka, pero el Smirnoff es muy bueno. Muy bien. A ver, tienen Smirnoff por ahí. Muy bien, Smirnoff y Absolut. Muy bien, perfecto. Cernova, me encanta que tengan Cernova, que es el vodka más nuevo, por ejemplo, en el mercado ahora, acá en Argentina, Absolut. Perfecto. Bueno, vamos a la cata. Escúchame lo siguiente, mi gente. Cuando nosotros vayamos a hacer una cata de vodka, es también diferente a hacer una cata de ron. Por ejemplo, yo que soy especialista en ron, haga una cata de whisky o haga una degustación. O sea, con cada tipo como de destilado o de bebida alcohólica, hay como que, por así decirlo, como unos trucos o unas técnicas. Bien, la primera es que para cortar el sabor puedes utilizar o pan, es lo que se recomienda, o pan o agua, simplemente para cortar el sabor. Vamos a comenzar por el primero porque ya van 14 minutos, es impresionante, yo no puedo creer lo rápido que pasa el tiempo. Bueno, vamos al primero, a degustar el primer producto, pero quiero, por favor, pedirles consumo responsable, tómense un poquito de agua antes de arrancar, los que ya tienen preparado el producto. Bien, vamos a comenzar, a ver, denme un segundo, vamos a comenzar por el Sky, ¿ok?
Vamos a servir el Sky. Sí, porque hay calorcito, mi gente, así que vamos a servir el Sky y les voy a hablar acerca del Sky. Bien, el Sky nace o se funda en 1992 en San Francisco. Tiene 4 destilaciones y 3 tipos de filtrado. Ojo, 4 destilaciones y 3 tipos de filtrado. Lo siguiente es que es agua desmineralizada, sería el tipo de agua, entonces eso ya nos va a dar un indicio que no tiene minerales, es decir que entonces el agua básicamente es muy neutra, por lo que nos vamos a concentrar directamente en el alcohol. Lo segundo es que es de cereales y lo tercero es que es de granos, ¿ok? Perdón, de cereales y de 40% alcohólico, ¿ok? Bien, vamos a lo que sería el aroma. Por supuesto que la primera impresión de aroma es alcohol, ¿ok? Porque, como les dije, de todos estos vodkas, digamos, el más neutro es este. Entonces, lo primero que, cuando yo lo percibo, sería alcohol puro. Les voy a enseñar este truquito. Obviamente, lávense las manos, chicos. Les voy a enseñar este truquito. Van a agarrar, van a meter el dedo, van a hacer esto, ¿ok? Y van a frotarlo hasta que se seque, ¿no? Una vez que se seque, lo van a oler, ¿sí? Y se van a dar cuenta que no huele a nada. Obviamente no era lo que ustedes esperaban. Yo sé que no era lo que ustedes esperaban, pero si no huele a nada es básicamente porque cuando es un buen alcohol, es decir, es un buen vodka, ese vodka se evapora y lo que te queda es el agua. ¿Ves lo que te digo? Entonces eso es un truquito que aprendí en alguna masterclass con los maestros y realmente me quedó, ¿ves? Tú hueles y no huele a nada. Entonces eso significa que es un buen vodka. ¿Por qué? Porque no te dejó residuos aromáticos. Bien, vamos ahora al testing directamente porque tenemos varios que probar. No los vamos a probar todos, solo era para la facha igual. Bueno, me pegó fuerte. Lo primero que me doy cuenta, por supuesto alcohol, se siente, sí, muy puro. Unas características, por supuesto, de cereales propiamente del vodka. Y lo que sí siento es una pequeña astringencia. Siento como una pequeña astringencia. Eso sí, como que me queda en la boca de este tipo de vodka. Pero, básicamente lo que percibo, alcohol, se siente suave, no es como que te invade y tú dices, ah, me mata. No, de hecho, está haciendo calor y fíjense, ven que no arrugue la cara ni nada, normal. Entonces, creo que básicamente este vodka sería un buen vodka para tomarlo en cócteles, por ejemplo, donde tú no quieras que resalte tanto el sabor o sabores amargos o ese tipo de cosas, sino que quieres que sea un vodka sutil, que sea un trago sutil. Por ejemplo, yo lo veo con, por ejemplo, un destornillador que se llama vodka con jugo de naranja, o lo veo, por ejemplo, con un tónica, o lo veo, por ejemplo, con soda. O sea, creo que va muy bien con trago sencillo, en mi opinión. No sé cuál sería la opinión de ustedes. Bien, vamos a limpiarles el paladar y vamos al segundo. Segundo. Bien, vodka Smirnoff es un vodka ruso que nace en 1864. También es agua desmineralizada. Tiene 3 destilaciones y tiene 10 filtraciones con carbón. Ojo con eso, tiene 10 filtraciones con carbón. Su graduación alcohólica es de 37.5% y vamos a probarlo. Ya en el aroma siento un alcohol muy diferente al principio. Yo les aconsejo cuando puedan que se hagan una cata de vodka, van a ver cómo les va a cambiar el switch. El alcohol se siente muy diferente. Muy diferente, se siente, es difícil hablar de vodka porque eso, no es como con otras bebidas, pero yo te puedo decir que es como que es más intenso que el anterior. Sí, es como más aromático que el anterior. El anterior era alcohol suave, acá es como más intenso. Vamos al gusto. Mi gente, mucho más suave que el anterior, pero también sentí como una burbuja de aire y al final, después de la burbuja de aire, me queda como un sabor así como, no sé, como muy suave, como si, no sé, como si agarraras y te metieras a un río y tomaras agua.
Algo así, no sé cómo explicártelo, pero, o sea, el anterior como que sentías una leve astringencia y era como que te picaba más la boca. Este como que se siente mucho más tranqui, mucho más suave. Creo yo que acá, con esto me encantaría hacer, por ejemplo, tragos con mentas, con hierbabuena, tragos muy bien con helado. O sea, donde tú quieras, por ejemplo, un vodka ultra suave y nada, y que no te regañe, y creo que va muy bien con todo, la verdad que muy bien Smirnoff. Para que ustedes sepan, Smirnoff es la más vendida en el mundo. Ojo, esta botella que está acá es la botella de alcohol más vendida en el mundo. La verdad que muy bien, o sea, si ahorita me piden con cuál me quedo con Smirnoff, ahorita ya en este momento. Vamos a la tercera. Gente, perdón que esté un poco serio, pero es como que me estoy todavía adaptando. Bueno, 20 minutos, chicos, vamos. Bueno, igual me quedaría un ratito más si a ustedes les copa. A ver, les gusta, la están pasando bien, quieren que me quede un ratito más, me quedo. Por ser el primero y que le voy agarrando la vuelta. A ver, los leo. Muy bien, Agustín, perfecto. Bueno, vamos con Absolut. Absolut natural, vayan anotando, granos de trigo, agua de pozo natural, destilaciones muchas, no te lo aclara. Si alguien quiere googlear ahora, a mí, yo en todo lo que estoy investigando no te aclaran cuántas son, pero muchas destilaciones. Se dice que es el más destilado, de más veces destilado en el mundo. Y 40% de grado alcohólico. Si alguien googlea acá y lo agrega cuántas destilaciones, le doy un premio. No sé qué carajo le voy a dar, pero le voy a dar un premio. Bueno, vamos al aroma. Gente, o sea, no sé si, no sé, ustedes me dicen, no sé si es porque ya tengo 2 shots anteriores, o sea, 2, pero este casi no le percibo el alcohol. Es como si estuvieses oliendo agua, literal, o sea, a ver. No, en esta agua se siente tipo ya más como sucia, por así decirlo. Acá se siente como más puro. Es el aroma es muy superior a los otros anteriores en aroma, porque no es que sientes alcohol, es como si sintieras agua, como a lluvia, ¿viste? Como así muy fresco. Qué interesante. Al principio esa burbuja de aire, una suavidad, como la lengua un poco así como aceitosa, como pastosa, y al final un picor, ¡pah! Y al final un picor, ¡puf! Terrible. A ver cuántas, 7, bueno, no sé, a ver, googleen, no sé si están de acuerdo con Moy, si son 7, está muy bien. Y al final un picor salvaje. Yo me imagino que ese picor puede provenir de los tipos de alambiques y los tipos de destilaciones. Eso sería Michael, muy bien. 7, perfecto. Eso sería lo que proviene. Estaría bueno, si quieren, puedo investigar y leer un poco más, hablar con los Brand Ambassador. Y para una segunda parte solamente me tienen que dejar después en los comentarios, me gustó el video, me gustó la onda, aunque estabas un poco lenta al principio. Quiero una segunda parte y yo investigo más a profundidad sobre destilaciones, rectificaciones, esa onda, y venimos con una segunda parte. Bueno, la verdad que me sigo quedando, o sea, en aroma me quedo con el Absolut, pero en sabor el Smirnoff es, o sea, increíble. Vamos con el cuarto. Sí, NASA, perfecto. Che, gente, los quiero, los extrañaba. Yo hago esto porque me encanta dar clases y cuando tengo tiempo libre quiero compartir con ustedes. Así de simple. Bueno, no sé si conocen el Cernova, ¿ok? Vodka Cernova. Vamos a leer mis anotaciones. Tenemos Cernova italiano, 37% de grado alcohólico, 7 destilaciones y 3 filtrados. Filtrados en diamantes negros. Ok. O sea, es tipo... tranqui. O sea, no quieren carbón, ellos quieren diamantes negros. Bueno, vamos. Bueno, esto ya te está diciendo algo de información. No tengo la data clara del agua, pero sé que son puras de granos, ¿así? O sea, granos de... no. Sí, granos.
pero no tengo la data del agua. Si alguien tiene la data del agua, porque no la conseguí. Vamos al aroma. Impresionante, impresionante. Básicamente, igual que el anterior, igual que el Absolut, no percibes, no te punza el alcohol. Fíjense que estoy metiendo en la nariz, que no se debe hacer. Uno debería de tener más o menos unos 2 centímetros, porque es alcohol ¿cuánto dijimos? De 37%. Entonces, hasta aquí está bien, me voy a meter en la nariz. Bueno, vamos al sabor. Muy suave al principio también, nada cremoso, viste lo que les dije, como que se siente un aceite, una cremosidad, nada de eso, muy picante al final, astringente, levemente amargo. Muy bueno también. Te diría que Cernova y Sky tienen similitudes. Ok, Cernova y Sky. Y te puedo decir que estos tienen alguna similitud, aunque para mí el mejor en aroma, que no fue tan invasivo, fue este. Pero te puedo decir que, o sea, no por nada es el mejor del mundo. Muy superior el Smirnoff. Y acá, esto te lo digo yo personalmente, cada quien tiene su propio gusto y eso es lo que también les quiero dar de mensaje. Cada quien puede elegir de acuerdo a su estilo, de acuerdo a cómo lo percibe. Pero te puedo decir, ustedes saben que yo no estoy trabajando ahorita patrocinado para ninguna marca, le estoy diciendo lo que siento en este momento, le estoy hablando muy claro. Me quedo en este porque relación precio, por ejemplo, a nivel mundial es más caro este, por ejemplo, es más caro el Absolut. Y luego en precio seguiría, si un Smirnoff, por ejemplo que en Argentina, después en segundo lugar, después en tercer lugar un Sky y después en cuarto lugar, el más nuevo en el mercado sería un Cernova. Entonces, si yo tengo que elegir entre estos dos, precio-calidad, me quedo con este. Porque para mí fue casi lo mismo. ¿Se entiende lo que digo? Bueno, por último, mi gente, les quiero presentar estos dos. Esto sería un vodka, que es, cualquiera que lo ve en la góndola dice que es baja denominación, pero es un vodka polaco de centeno. Y luego tenemos un Finlandia, que es el que le dije que es agua de glaciales. Si les gustó este video, si la pasaron bien, si quieren una segunda parte, si quieren que degustemos, que esté mucho más tranquilo, más suelto, por favor déjenme en los comentarios, déjenme Hoglan si quieren una segunda parte y yo les prometo que la semana que viene tenemos una segunda parte de esto. Así que solo después que cerremos este video, déjenme en los comentarios, porque por acá en el chat se pierden. Déjenme en los comentarios, Hoglan, queremos una segunda parte para degustar estos y para hablarlos, ¿ok? Muy bueno. Bueno, mi gente, ¿qué les pareció este pequeño abreboca informativo? ¿La pasaron bien? ¿Les gustó? 27 minutos, qué falso que soy. Yo había dicho, haz un live de 12 minutos. Miren, 27 minutos me eché, yo no me lo puedo creer. ¿La pasaron bien, mi gente? ¿Les gustó? A ver, los leo y ya vamos cerrando. Les cuento, mañana vamos a tener una masterclass de rones, ¿sí? Como ustedes saben, el ron es muy fuerte, solamente quise también salir un poco de mi comodidad y investigar y estudiar sobre vodkas, aprender yo y asimismo bajarles información a ustedes relevante. Si no te quedó claro el tema de granos, no te quedó el tema de aguas, el tema de cómo elegir un buen vodka, te diría, vuelve a mirar el video, vuelve a mirarlo y detente en los momentos importantes. Bueno, mi gente, muchísimas gracias. A ver, Daniel, gracias. Muchísimas gracias, yo la verdad la pasé muy bien, ya está entrando más brisita, así que está como que la cosa mejorando también acá el clima. Si te gustó el video, regálame un like y déjame en los comentarios cualquier duda que tengan. Recuerda, mañana 19 horas vamos a hacer una clase de ron y si les gusta, lo vamos a seguir haciendo una vez a la semana live para hablar de bebidas alcohólicas, degustarlas y pasarla bien. Bueno, mi gente, muchas gracias. Nos vemos, me voy despidiendo. No olviden darle like, si no te suscribiste al canal, suscríbete, que a partir de hoy, todos los fines de semana, vamos a hacer un live informativo de bebidas alcohólicas y todo sobre coctelería. Gracias por compartir, mi gente, los quiero mucho, que Dios me los bendiga. Chao, chao.